Si te gusta la geografía y los juegos de detective, GeoGuessr es tu juego, ya que te sueltan en medio de la nada y observando el mundo que tienes alrededor, sin poder moverte, tienes que adivinar en qué punto exacto estás del planeta. Muy bien, vamos a ver qué nos depara el destino de GeoGuessr. Tenemos, por supuesto, un poste brasilero. Parece una ronda difícil, pero si sabes en qué fijarte, con esta plaquita amarilla, conducimos por la derecha, este nos está adelantando. Líneas amarillas, por detrás las señales son negras. Y aquí tenemos un poste muy típico de una zona do Brasil. Así que ya sé el estado. Si no me equivoco, sabiendo el país y la región, creo que podemos apostar por la zona de Maranhão. Así que con esta vegetación, quizás estemos más cerca de Manaus. O sea, de Belén, perdón, quise decir. Quizás un poquito más tropical, no lo sé, o quizás estemos cerca de la costa. Sinceramente no lo sé, pero nos la vamos a jugar. Vamos a ir un poquito más cerca de la costa y a ver qué pasa. ¡Wow! Efectivamente, era cerca de la costa, muy contento con esta guess. Pero como digo siempre y dice el título de este vídeo, esto no es magia, hay un método y cada análisis que te voy a explicar de 3 pasos muy sencillos, después de ver este vídeo vas a saber adivinar el país y la región de este país, de una forma muy fácil. Pero para poder hacer una region guess como esta, no solamente sacar el estado, sino la zona del estado de la prefeitura en Brasil que nos encontramos, te voy a explicar todos estos detalles paso a paso y muy despacito para que los entendamos. Vamos por partes. Primero, ¿cómo sacamos el país? Bien, como sabemos, tenemos un poste que es el típico poste brasileño, pero este poste sale en diferentes países. También lo podemos encontrar en Nigeria, en Paraguay y en algunos otros países. Sin embargo, cuando tiene estas franjas tan largas, además de Paraguay, cuando creemos que estamos en un sitio latino, y ahora veremos por qué, Paraguay tiene un coche de Google que es una furgoneta que se ve y decanta a simple vista porque es muy grande. Aquí, al no tener coche, podemos descartar Paraguay, incluso podemos descartar Nigeria, porque aquí escondiditos en el suelo tenemos unos tanques de agua que se lo van a poner a esta casa que está en construcción seguramente, de esta marca Fordlev. Y Fordlev es la marca de los tanques de agua en Brasil. Una vez podemos determinar el país por esto, tenemos que aprender la región. Primero miremos si hay algo de vegetación que nos pueda ayudar, antes de ir a las pistas que he dado durante el juego en directo, que ha sido el poste y otras pistas, pero me gustaría saber si lo podríamos haber sacado sin eso. Normalmente en Maranhão son muy típicas las palmeras babasu. No sé, cómo no le veo el tronco, hay una palmera babasu que os dejo aquí para que podáis ver bien la foto, que tiene esta pinta de plumerito hacia arriba. Cuando vemos mucha cantidad, eso nos puede sugerir que nos encontramos en Maranhão, también en otras partes de Brasil, pero sobre todo en este estado. Como no es el caso, hemos tenido que tirar de infraestructura. Y para la infraestructura había 2 pistas. Una era esta pegatina, que aparece en estos 2 estados. Luego este tipo de ladrillo expuesto, que aunque está en construcción, esta no. Vemos que hay bastante ladrillo expuesto. También suele pasar mucho al norte, al nordeste. El pole top, la parte de arriba del poste, no este en concreto, pero todos ellos, la totalidad, no tiene soporte. Si os fijáis, nos fijamos en el fondo, este no tiene soportes que sujete esta barra transversal, ninguno. Del otro lado, ninguno lo tiene. Cuando vemos que ningún poste en Brasil tiene soportes, nos vamos a encontrar siempre o casi siempre en la zona nordeste del Brasil. Digo casi siempre porque a lo mejor Rondônia y otras zonas como Roraima podrían en alguna ocasión no tener soportes, pero donde esto se da con muchísima frecuencia es sin duda en todo el nordeste del Brasil. Pero para poder sacar exactamente el estado de la prefectura de Maranhão, nos hemos tenido que fijar no solamente en esa pegatina amarilla que hemos visto en el lateral, sino también este poste. Ahí creo que teníamos uno más cerca, ¿o me equivoco? Este de aquí se ve mejor. Tenemos un poste que tiene aspecto de tridente, o sea que tiene los 3 con un eje central mirando hacia arriba. Pero además estos insuladores, estos aisladores de los cables, tienen una forma de ovni, una forma muy particular y muy conocida. Pero mirad, me voy a acercar un poquito, ya que aquí puedo caminar. Este de aquí creo que se va a ver bien. Si me acerco así, veis que tiene 2 aros así, uno arriba y uno abajo, como si fuera un platillo volante doble, y cuando esto ocurre con esta configuración sin soportes, en tridente, y esto de aquí además tendríamos la pegatina amarilla, nos está gritando, pero gritando que estamos en Maranhão. Pero ojo, cuando veáis esta pegatina amarilla, no solamente os podríais encontrar en Maranhão, también os podríais encontrar en Rio Grande do Norte y también en Pernambuco. Sin embargo, en Pernambuco y en Rio Grande do Norte, esta pegatina amarilla, que es una plaquita metálica, tendría una arandela sujetando la misma alrededor del poste. Como no la tiene, nos tendríamos que decantar entonces por Maranhão. Pero cuidado, porque esto también aparece un poquito en Piauí, no sé, en Ceará creo que no, pero en Piauí y en Belén aparecen también con menos frecuencia, aunque es mucho más típico en Maranhão.
aunque si veis esta configuración solo os podéis encontrar en Marañón. Por cierto, este es un techo que también se encuentra muy típicamente en Marañón, y este es muy exclusivo, es muy raro porque no se parece a ningún otro tipo de teja que nos podemos encontrar en Brasil, así que acordaros de este techo porque os puede salvar más de una partida cuando no tenéis ni postes, ni vegetación, ni ningún otro tipo de infraestructura que os pueda ayudar. Si tienes alguna duda o por lo contrario crees que me ha faltado algún detalle por comentar que sea importante para esta ronda, déjamelo en comentarios. Y si quieres que sigamos viendo este tipo de pro tips para hacer más de 4500 puntos y adivinar una región muy concreta del mundo, no olvides pasarte por Discord, donde ponemos un entrenamiento diario todos los días. Repito, suscríbete, déjame un like, por mí esto ha sido todo, nos vemos muy pronto en la próxima ronda.